Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquellos no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, gracias esta tarde, te bendecimos. Damos a ti la gloria, Dios, la honra. Señor, queremos agradecerte por tu dádiva de amor, tu misericordia, esa bondad que nunca falla. Y esta tarde, Señor, ayúdanos a entender palabra, a llevarla con nosotros, asimilarla, saborearla. Y sobre todo, Señor, que quede plasmada, grabada en nuestras mentes como una verdad eterna. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del tema de la traslación de la iglesia, no hay que dejar de hablar del ser humano, los hombres, las mujeres, y poder hablar tranquilamente sin ofender. Porque el problema nuestro es que a veces ofendemos cuando queremos poner la salvación. No debe ser así. Los hombres, los seres humanos, todos conocen sus derechos para vivir sobre esta tierra. Fueron plantados sobre la tierra, dice Eclesiastés, que él ve eso para vivir aquí bien. Jesús dijo de otra manera: yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Es bien. Entonces, vivir bien sobre esta tierra implica trabajar, implica hacer, implica vivir honestamente, implica muchas cosas para vivir bien. Esos son los derechos que el hombre conoce. Pero el problema es que desconoce su destino final eterno. Y ese es lo que nos mueve a las campañas, lo que nos mueve a hablarle a alguien, lo que nos está moviendo a proponer la salvación. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas en el mundo entero, un porcentaje alto diría yo, no entienden la salvación. Ahora, cuando nos detenemos a esto, habría que explicar, pero en un sermón no podemos dar una teología, lo que podemos dar es una enseñanza teológica, pero no una teología tan profunda, la escatología, que bueno, tiene que ver con la muerte, los sucesos futuros sobre la muerte y la traslación del hombre. Pero cuando el hombre no conoce su estado, no se alarma, no se preocupa. Yo, de hecho, cuando no tenía a Cristo, ¿qué me interesaba, hermano? Yo viví un mundo tan desordenado que incluso yo les podría contar de que en la mañana me levantaba a ver si había dejado el vehículo parqueado o si había llegado en mi vehículo, porque llegaba en tal forma que ni me acordaba. Andaba en una motocicleta que hice cantidad de cosas que después me quedo helado. ¿Cómo lo hice? Porque no estimaba mi vida, no estimaba nada, era según yo valiente, pero no se trata de eso. Si el cuerpo puede morirse de una picada de alacrán, el cuerpo se puede morir de una fiebre sin que no se supo por qué llegó. El problema es que no he logrado conocer mi estado futuro. Y eso es lo que habla la Biblia tan profundamente cuando habla de que el hombre está dotado de su espíritu, de su alma y el cuerpo. Y lo que todos consideramos belleza, el cuerpo, eso no es más que un depósito de algo lindo y precioso que se llama espíritu y alma. Usted habla porque tiene espíritu, alma. Usted piensa porque tiene todo eso. Pero, ¿dónde va el cuerpo?
al cementerio. Es lógico que no podemos tener un cuerpo más de 3 días y por muy embalsamado que esté, ya no funciona, ya no es nada, no funciona. Eso es lo que no sabemos. Por eso yo quiero hablar un poquito, hermano, sobre este tema. El Señor regresa a cumplir su promesa. Antes de ingresar al tema, quiero leerle lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice de esta manera: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la parte medular del problema del hombre, que no lo sabe. Voy a pedirle que se ubique también en segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y se quede conmigo en el capítulo 2. Cuando leemos nosotros a Timoteo, leemos a Tito, sobre todo en este caso. Tito es el único que dice, bueno, no el único, en alguna otra parte lo dirá que no me recuerdo, pero Tito es el único que dice en esta bendita esperanza. Y cuando hablamos de bendita esperanza se está refiriendo a la venida del Señor. Cuando hablamos de la bendita esperanza es algo que debe de tener cada persona consigo mismo como un tesoro todos los días de su vida. Cuando descubre esto, entonces puede cuidarse de muchas cosas. Para hablar de la bendita esperanza, que lo ven en segunda de Tesalonicenses 2:1-4, el cual voy a leer, dice: pero con respecto a la venida de vuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quédese ahí. Cuando nosotros hablamos de la bendita esperanza y estamos hablando de esperar, tenemos que remitirnos al don de la paciencia. Es el don que podemos manejar como un don del Espíritu, porque la esperanza es medular en la fe, es sinónimo de fe. Pero cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando de un tiempo en espera. De un tiempo en espera de tal manera de que la paciencia no se agote. Usted dirá, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a tener de paciencia? Yo no sé cuánto el Señor le ha dado de vida. Y yo tampoco sé cuánto me ha dado a mí. Pero desde el momento que yo entiendo la bendita esperanza para mí, desde el momento que yo logro comprender que yo tengo una ciudadanía en el cielo, en ese momento mi paciencia tiene que estar sujeta a la venida del Señor. ¿Cuándo viene? Usted no sabe ni yo tampoco. Hermanos, mucha gente está alarmada cuando ve señales en el cielo, se alarma por un relámpago, se alarman cuando le hablan de muerte eterna, se alarma por todo, pero no hace nada por cambiar su vida, por cambiar ese modo de pensar. Cuando la Biblia nos habla del modo de pensar, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene los derechos de pensar lo que usted quiera. Y muchos hombres, muchas personas, gente que es importante en el mundo, tiene capacidad de convencer a mucha gente. Es importante darse cuenta cómo un solo líder en el mundo puede hablarle al mundo entero, como el caso cuando Alemania, Hitler, le hablaba al mundo entero. ¿Recuerda usted cuando Stalin y todos esos hombres importantes, Marx, hablaban? Y todos quedábamos envueltos en una doctrina. Entonces, hermanos, eso va a ocurrir, eso viene. Entonces, nuestro modo de pensar nos tiene que llevar a la realidad de aferrarse, agarrarse verdaderamente
de la doctrina del Señor, porque el Señor vino a predicar la palabra con el fin de mostrar el reino, de proponer al hombre un cambio de vida, y no solo eso, sino conocer la vida eterna. Por eso dijo en su oración: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Porque el Señor está interesado en esto. Mira, cuando nosotros nos detenemos a esto, tenemos que ver por qué perseverar firmes en la doctrina. Esta palabra firme se encuentra mucho en la Biblia. Yo me trasladaba a pensar por qué cuando pasa el coronel frente a la tropa o frente al soldado que está ahí, el pobre soldado, tal vez limpiando una ventana, y pasa el coronel y luego él se para y lleva su mano acá. Y no la quita hasta que el coronel le mueve la mano. Se puso firme. ¿Sí? Y yo me quedo pensando, ¿y por qué esa pleitesía? ¿Por qué ese honor? Pero después me pongo a pensar, ¿qué me importa el honor que le haga a él? ¿Por qué? ¿Qué significa ese aspecto? ¿Qué significa que yo me ponga firme? ¿Ah? Firme, firme, firme. ¿Sabe lo que es firme? Firme es hacer un cimiento que no se mueva. Yo en los cuarteles vi hace muchos años que probaban al soldado si estaba firme con una pechada y le pasaban pegando en el pecho, lo empujaban y él se meneaba para todos lados, pero su mentalidad estaba en estar firme. ¿Ha visto tropas que están firmes? Mientras cuando el desfile militar, por ejemplo, en Chile me di cuenta, un desfile militar de 3 horas y personas horas con su firmeza y agarrados a que algunos caían desmayados. ¿Pero por qué? Ahora sí, ese por qué no lo he podido descubrir, pero descubro que firme es estar rígidamente, estar seguro de que estoy ahí, estar seguro de que estoy parado allí. ¿Cómo será ser firme perseverando en el Evangelio? ¿Qué implica que yo esté firme perseverando el Evangelio? Mire, hermano, es bien sencillo. Cuando usted agarre el libro de los Hebreos y se va al capítulo 11, léalo para atrás, para adelante, devuélvase de donde quiera que va en el capítulo y vuélvase a entender. Y se va a dar cuenta que lo que se llama estar firme en la fe. Porque esa es la debilidad de la iglesia. La fe existe hasta que el milagro llega. Si no llega la fe se puede perder. Hermano, como iglesia te digo, esto es importante, agarrarlo bien, bien, bien y perseverar en la doctrina. Si Dios no te ha hecho el milagro todavía, te lo va a hacer, y si no te lo hace, dale la gloria a Dios firme, esperando la venida del Señor. Eso es importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque dice aquí en Tesalonicenses versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, etcétera, etcétera. No se conturben. Cuando hablamos de conturbarse o perturbarse, es una alteración del ánimo. Mira, volviendo al soldado que está firme, puede temblar, puede ocurrir cualquier cosa, pero él no se mueve mientras no le den la orden. No se mueve mientras no le den la orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me meto en este problema con el ánimo perturbado? Mira, puede ocurrir, y eso le ocurre en muchas iglesias. La persona anda necesitando algo, llega y no le hacen caso. Si no está bien paradito, si no está firme con el Señor, media vuelta a la izquierda o a la derecha y se va. Se desaparece y aparece por allá en otra parte con el mismo problema. Pero es que no es la iglesia, es la persona misma que no se ha podido enterar de que si el ánimo está perturbado, que no ha podido entender. Y esa persona se queda al borde de estar vulnerable. Hermano, y cuando está vulnerable, cualquiera que venga con una doctrina falsa, lo engaña, se lo lleva. Se lo lleva. ¿Cuántas doctrinas hay ahora? Y lo digo abiertamente, aunque sé que está pasando al público, pero la prosperidad arrastra gente y la lleva bajo el lema de la prosperidad.
Hermano, ¿qué más denominaciones? No nos metamos en Honduras. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque la gente no está firme, está bien débil, está perturbada. Entonces cualquier viento la va a mover. Por eso yo te digo esta tarde, de ti depende si te dejas engañar. Al decir esto, Jesús ya lo dijo. Y pienso que la iglesia es responsable a través de las prédicas, a través de la palabra, a través de estar constantemente enseñando, va a haber esta firmeza. Yo quiero decir que bajo esta responsabilidad, cuidémonos de la apostasía. Alguien dice, mire hermano, pero la Biblia dice que la apostasía va a llegar y la iglesia se va. Sí, pero siempre hay anuncios. Y los que va a hallar el inicuo son los que no están perseverando, los que no están firmes. A esos los va a atrapar y los va a agarrar y los va a engañar. Entonces, ¿de qué me voy a cuidar yo? Mira, va a llegar por el descuido espiritual de nosotros. El descuido espiritual de nosotros consiste en desconectarnos de la energía que nos produce la fe. Cuando tú te desconectas, hermanos, no funciona. Mira, hoy en día, hazte una prueba. Tan importante para ti es el teléfono, no lo conectes 3 días y vas a caer en crisis. Y vas a estar en depre. ¿Y qué pasará cuando tú te desconectas 2 días de la sintonía del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa cuando me desconecto yo de leer la palabra? Me desconecto de oír la palabra, me desconecto de todo lo que tiene relación con Dios. Entonces soy como ese teléfono inútil que no llega a la energía. Si no hay energía, no hay teléfono. Entonces, hermano, depende de mi responsabilidad espiritual que no me mueva nadie. Otra es que llega por el acomodamiento. ¿Sabe usted, hermano, que el acomodamiento es un elemento destructivo? Entre mejor tengo la cama, más duermo. Entre más comida tengo, más como. Entre más cómodo me siento, voy apartando de mí las cosas de Dios. Y le pasa a mucha gente que cuando le llega la comodidad, se olvidan de Dios. 1 carro, 2 carros, está bien, 3 carros, los que quiera, pero no se olvide de Dios. Cuando usted lee Deuteronomio dice, bien clarito dice, yo tengo el poder para darles la riqueza, solo que no se olviden de mí. Sencillo. Usted tiene la nevera llena de comida porque usted no se ha olvidado de Dios. Usted tiene 2 carros porque no se ha olvidado de Dios. Usted está tranquilo, está firme porque tiene el favor de Dios. Amado hermano, esto es bien positivo verlo. Pero cuando no estás firme, cuando tienes esa gran dificultad, te puede llegar el acomodamiento. Porque el enemigo es bastante inteligente para esto. Entonces, viene otra parte que acompañada al acomodamiento. Comienza a perder el interés. ¿Sabe usted, hermano, que una persona, cuando pierde el interés, pierde un valor importante? Yo tengo que estar interesado en muchas cosas. Usted tiene que estar interesado en muchas cosas. Y aunque me digan, no, ese hermano José es interesado, me encanta porque yo soy interesado. Me interesan las cosas. Y más las cosas de Dios. Me interesan las cosas de Dios. Por eso yo agarro la palabra, la devoro, busco. Si no lo entiendo, voy a buscar. Si no lo encuentro, voy a preguntar hasta que logro comprender. Y el Espíritu Santo te va a bendecir. Pero aquí está la clave. Para que cuando llegue la apostasía, cuando te llegue la doctrina falsa, estés bien paradito. Esté bien paradito. Mira que la Biblia dice que el que crea estar firme, mira que lo esté, no sea que se caiga. Ese soldado, amado hermano, tiene que estar bien parado. Y seamos sabios antes del engaño. Siga leyendo conmigo. Dice el 3, nadie te engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la pérdida de la fe es la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Mira, me voy a detener aquí. La apostasía va a llegar, pero cuando esté en su apogeo
y que este inicuo se haya sentado en el trono de Dios, entre comillas aquí, la iglesia se va. Pero antes hizo el desastre. Antes vino la tragedia. Porque un porcentaje, y escuche bien lo que le digo, amado hermano, un porcentaje grande se queda apostatando de la fe. Un porcentaje grande se va a quedar en el lamento. Un porcentaje grande se va a quedar, ¿por qué? Porque se descuidaron, entraron en el acomodamiento, entraron en lo propio, en lo material, y se olvidaron de Dios. Entonces los va a agarrar. Si usted quiere que lo que estoy explicando lo vea de otra manera, váyase a lo que dice Pedro, que es como un león rugiente que busca a quien devorar. Mire un documental de cómo cazan los leones. El león va a cazar al más débil y cuando tiene demasiada hambre aplica la estrategia, amado hermano. Mira, yo estaba viendo un documental de cómo un león tan pequeño puede derribar una jirafa tan grande y me quedé embebido viendo por qué. Decía, ¿cómo lo va a hacer? Bien sencillo, se sube y le muerde la pierna y se cuelga de allí, no lo suelta. Y viene el otro y le agarra la otra pierna, entonces la jirafa no puede jalar los dos leones. Y luego viene otro y se le cuelga y ¿cómo? Ya no caminó, cae. Esa es la estrategia. Pero el león busca rugiendo a quien devorar. ¿A dónde está el problema? Cuando nosotros, hermanos, que vayamos a cambiar de fe. El hombre de pecado es el diablo. Y el diablo impone a una persona, que es el inicuo que hablamos en Apocalipsis, lo impone acá con una doctrina. Y va a hacer maravillas, va a hacer cosas, pero después, bendito Dios, que cuando eso ocurra la iglesia ya no está. Pero antes de que ocurra la apostasía llega y hace el desastre y desarma la iglesia. Lea las cartas de Apocalipsis y entérase lo que el Señor le dice a las cartas. Entonces, le van a creer. ¿Y quién es este inicuo, hermano? Es el opositor a la doctrina de Jesucristo. Lo dice el 4, lo vamos a repetir. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Solo quiero que piense en una parte. Se adueña del templo de Dios. Qué terrible. Alguien dice, mire hermano, este es un suceso repetitivo. Sí, será repetitivo. Por eso acabamos de leer en el Eclesiastés que dice, lo que era es, lo que era fue, lo que será, Dios lo dirá. ¿Por qué? Antíoco Epífanes vino a hacer todo este desastre al pueblo judío. Al que tiene la fe fluctuante, al que no adora a un Dios verdadero, al que no se puede parar como un Daniel o los amigos de Daniel que dijeron, sepa, oh rey, que aunque tú nos mandes a adorar esa estatua, no lo haremos porque tenemos un Dios el cual nos librará de todo. Eva no pudo. Porque el diablo va a hablarte. Cuando Eva había recibido una orden de Dios y de repente llega el enemigo y le dice, con que dice Dios, eso es tomar el trono de Dios. Con que dice Dios que si comes de eso no morirás. Sí, no es cierto. Sino que cuando comas se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¡Oh, hermano, por Dios! Cuando leo eso me acuerdo de Eva. ¿Por qué lo hiciste, Eva? Y eso cuando un hermano se va de la iglesia, ¿por qué lo hace, hermano? ¿Por qué se retira? ¿Por qué se desconecta de lo espiritual? ¿Por qué se está desconectando de donde tiene la palabra? ¿Por qué se está desconectando de Dios? Es peligroso. Eva se desconectó por un momento y perdió, y por eso ahora predicamos esta palabra y nosotros estamos claritos de eso que dice la Biblia, que todos nosotros pecamos, por lo cual estamos destituidos, dice la gloria de Dios. Hermanos, analice esa parte y eso se va a repetir. ¿Por qué? Porque este logró la caída del hombre, el huerto del Edén, y lo sacó Dios y lo echó del huerto. Lo mismo va a pasar cuando venga el inicuo a hablarte con doctrinas falsas, con unas doctrinas erradas, doctrinas de prosperidad, doctrinas de ofrecimiento. No te dejes engañar, eso ya está dicho. El
el Señor es el Señor y Él es el que viene por la iglesia y es la que el dueño del oro y la plata. Que no te estén ofreciendo mentiras. El Señor es el Dios todopoderoso al cual no le puede fallar, faltándote la fe. Allá esa tragedia pasó y se va a repetir. Se va a repetir. Yo te digo, cuidemos, sigamos cuidando nuestra mente. Cuando Pablo le escribe a los de Roma y les dice, miren, no se conformen a este siglo. Antes de eso renueven su mente, su pensamiento. Y así van a poder comprobar la voluntad perfecta de Dios. Cuando habla de transformar por medio del entendimiento o renovar por medio del entendimiento, lo que está haciendo es revestir la mente de poder, revestir la mente de seguridad, revestir la mente que no entra el enemigo con los dardos. Eso es lo que está diciendo Efesios 6:12 cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad, potestades del aire, gobernadores. Esos son aquí. Si te agarra mal parado, ¿sabe qué? Cuando el enemigo ataca, primero lo estudia y ve si puede o no puede. Y cuando ve que no puede, insiste. Pero ahí volvamos al soldado. Terremoto, está firme, es la orden de su coronel. Inundación, está firme, que lo bote el agua. Pero si tú estás bien agarrado de la doctrina y estás firme, entonces estás perseverando firme en la doctrina. ¿Y qué es lo que va a pasar? No te va a agarrar el enemigo en ignorancia, porque los pueblos perecen por falta de conocimiento, dijo el profeta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la ignorancia, el enemigo la ve, te la atrapa y te hace hacer sabio, te hace ser grande como a Eva. Hermano, qué error más grande. Tú ya eres sabio porque tienes la mente de Cristo. Tú eres ya sabio porque sigues a Cristo. Tú no tienes que cambiar. Tu ignorancia tiene que desaparecer. ¿Y cómo? La palabra. Con la palabra desaparece la ignorancia. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Esto. Ahí hay un versículo bonito, lo vamos a ver después, donde dice que el Espíritu Santo detiene a lo que va a pasar. Pero terminemos el 4. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo llego a esta parte. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicó. Y recuerdo haber leído cuando, mejor voy a ir con ustedes al recuerdo más directo, a Mateo 24, cuando el Señor predicó. En el análisis de estas palabras, predicó, Mateo 24:4 voy a leer. Dice, respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Una frase que podría darle la vuelta al mundo a propios y entendidos para que le predique. Mirad que nadie os engañe. Se refería a las falsas doctrinas. Y si usted lee el 5 conmigo, dice así, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga, no me preocupa, sí me preocupa, porque lo dijo Jesús. Y alguien me dice, ¿por qué se preocupa si Jesús lo dijo? Me preocupa no entenderlo. Porque no viene uno contra la iglesia. No viene uno solo a echarme zancadilla, vienen muchos. Aquí dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y dice, y engañarán a muchos. Entonces yo estoy preocupado, hermanos. ¿No creen que estoy preocupado por ustedes, por mí también?
Porque esos muchos, hermanos, es un mar de palabras. Esos muchos es un mar de gente que viene con señales y prodigios. Esos muchos son los que envía el anticristo. Esos muchos son los que van a venir a engañar el mundo. Y esos muchos que los van a oír son los que no están firmes, los que no se han cimentado en la fe, los que han desperdiciado su pensamiento en cosas raras y no se han agarrado del Señor Jesucristo. Esos son los muchos que me preocupan. ¿Y tú que estás en la televisión? Yo te estoy predicando esta palabra, el Señor la dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Apártate de esos muchos. Ven y a la doctrina del Señor, acércate a la iglesia. Te invitamos, Canal 46, tu amigo, te dice que Iglesia Josué en Apopa tiene algo especial para ti, pero algo mejor tiene nuestro Señor Jesucristo para tu vida. Oiga, vendrán muchos y muchos. Oiga, hermanos, es que cuando son muchos se pone grave la cosa. Sí, si te empiezan a hablar mucho, mira, te voy a dar un ejemplo pequeño que se me acaba de ocurrir. Uno dijo, dicen que vieron anoche una estrella grande. Yo me quedo viendo, yo no la vi, es que no me levanté. Y luego escucho otro. Dicen que anoche vieron una estrella grande. Me lo estoy inventando. Van dos, ¿verdad? Una estrella grande. Pero yo no la vi, no me levanté. ¿Te diste cuenta vos en el mercado? ¿Te diste cuenta que dicen que anoche vieron una estrella grande? Así dicen vos. Ya me cambió la mente. Y esta noche me levanto a ver si es cierto. Eso va a pasar cuando muchos ataquen con la doctrina falsa. Eso va a pasar cuando la doctrina facilita te regale las cosas. Cuando la doctrina fácil no es la que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esa no es la doctrina de ellos va a ser facilita. La vas a creer. Por eso es que tenemos que estar preparados. Jesús ya les dijo, muchos contra nosotros, amados hermanos. Eso es grave, gravísimo, pero de lo que yo puedo llamar grave. Y va a afectar los cambios mentales de la gente. Y dice el versículo 12, mira aquí mismo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es un presente ahora y un futuro igual. Se va a multiplicar la maldad. Usted dirá, y con lo que ya tenemos es suficiente. No, te estoy diciendo que se va a multiplicar. Pero si ahora hay 2,000 muertos, se va a multiplicar. Pero es que ahora hay 40,000 robos, se va a multiplicar. Pero es que ahora se va a multiplicar porque la palabra dice que por el enfriamiento del amor se va a multiplicar la maldad. Entonces Jesús lo dijo de esta manera. Pero mira lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos hay países que no tienen la palabra? Creo, sin temor a equivocarme, que todos. Pero ¿cuál palabra? ¿Cuál palabra es la que tienen? Si allá por el Medio Oriente tienen otras religiones. Si allá por Italia tienen una religión grande. Y en Apopa también. El que tiene oídos para oír lo entiende, ¿verdad? ¿Cuál palabra? Pues el Señor, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Entonces cuando ese fin llega, hermanos, ¿dónde está la iglesia? Yo te tengo una buena noticia. Que nosotros que predicamos la palabra, enseñamos la palabra y vamos por los lugares donde vamos, no digo el mundo porque yo soy predicador de barrio. ¿Qué va a pasar? El Señor es el único que sabe dónde falta que la palabra llegue. Y cuando llegue la palabra, el Señor debe decir, eso era lo que yo quería. Ese es el fin de todas las cosas que yo he hablado. Y ahora comienzan los juicios de Dios. Ahora comienza la trompeta de Dios. Ahora comienzan a abrirse los sellos. Ahora comienza todo lo que Jesús había dicho. Y entonces viene lo grave y lo difícil, amados hermanos, para aquel que no está firme, el que no ha perseverado. Pero sabes, también te tengo buena noticia. De todas estas cosas nos va a rescatar el Señor.
Mira, ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, en el cementerio, solo de eso se oye. Yo vivo a la par de un cementerio y no hay día que no lleguen a predicar, porque el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, que los que hemos quedado, subiremos con el Señor en los cementerios. Pero no importa, está bien. Aquí no estamos en el cementerio porque los veo vivos, pero podemos predicar eso. ¿Por qué? Sencillo, yo te voy a explicar. Tú tienes que saber, como yo, que morimos para vivir. Para ustedes no califica Filipenses 1:20 o 1:21, ¿verdad? Lo tiene para que lo vean. No lo mueva. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo que yo pueda entender esto. Qué lindo que yo sepa que lo que me predican en el cementerio mientras estoy vivo lo puedo entender. Qué lindo que cuando lo escucho acá lo puedo saborear. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que tengo que morir un día, que el destino eterno mío es morir. Pero ese día, cuando llegue, ahí está el soldado firme, perseverando como los grandes héroes de Hebreos 11, perseverando de una manera linda y preciosa, que aunque no le llegara su regalo de milagro, pero está firme esperando la bendita esperanza que tiene en su vida para venir a recibir al Señor. ¿Por qué? El que tiene a Cristo, que es mi lema, lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Si yo pudiese saber en alguna historia a todos aquellos escépticos, a todos aquellos que recogen datos para escribir libros, si hay alguien que llegó donde Lázaro y le dijera: Lázaro, ¿qué se siente estar muerto? O que llegue y le diga: Lázaro, ¿a dónde fuiste durante estaba los 4 días muerto? No he podido encontrar a nadie. Lo que encuentro son gentes chantajistas que dicen que se murieron y fueron al infierno. Si fue al cielo se lo creo, Pablo fue. Pero al infierno no creo que me dé permiso el Señor de ir, porque yo estoy lavado con la sangre del Cordero y no me puedo ni acercar a las bordes del infierno. No ande soñando esas locuras. Pero me gustaría saber a dónde fue Lázaro. A ustedes también, ¿verdad? Cuando lo averigüe les voy a contar. No sé, pero por la palabra sí sé que Lázaro conoció el paraíso de Dios. Porque si no fuera así, el ladrón de la cruz no habría recibido la promesa que le dijo el Señor: este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Pero su cadáver se lo comieron los sopes, su cadáver se lo comieron las aves de rapiña, su cadáver quedó en el basurero, pero su espíritu y su alma, que es lo que estoy predicando, se fueron donde está Dios. Hermanos, eso es la verdad que estoy predicando. Cuando eso pasó, entonces eso es un dato bien importante. Mira, yo no uso mucho palabras griegas, pero voy a usar una. Se lee koimao. En griego quiere decir dormir. Pero el sinónimo de dormir en koimao es koimetrión. No estoy hablando de medicina, hermano. Koimetrión. Eso quiere decir dormitorio, sepulcro, y después de sepulcro, cementerio, lugar de dejar el cuerpo. El cementerio, decimos equivocadamente muchos, lugar de reposo. Hermanos, no. Yo estaba enterrando a una persona que me pidieron que llegara. Pregunté si era cristiano y me dijeron: sí, recibió a Cristo hace unos días. Pero alguien de los que estaba presentes, cuando yo terminé de predicar, se paró y empezó a hablar. Antes que lo entierren, quiero aclarar a este pueblo que este hombre está muerto.
Pero este hombre está en el sueño eterno y descansa para un juicio final. Aquí está todo. No hay nada fuera de él, aquí está todo. Y yo me quedé mirando el cielo y le digo, Señor, ¿habrá leído este hombre la palabra? Porque dice que el espíritu y el alma vuelven a Dios que lo dio. Y Pablo dice, yo estoy próximo a ser sacrificado y este es mi depósito. Cuando habla del depósito, es esta preciosura de cuerpo que se comerán los gusanos. ¿Y a dónde lo van a llevar? Con suerte a un buen cementerio y con mala suerte también. Porque es el mismo lugar para todos. Es el mismo lugar para todos. Pero aquí está el misterio del cual habla Dios. El cuerpo, hermanos, es perecible. Ay, Señor. El cuerpo es perecible. La Biblia dice que ellos descansan porque ellos, sus trabajos, descansan de sus trabajos porque las obras van con ellos. ¿Pero a dónde? Allá en el cielo. Aquí quedó lo corruptible, lo que se pudre, lo que se arruina, aquí quedó, pero allá se gozan. Hermano, estoy hablando con la verdad y yo sé que los de las 4 ya vienen, pero bueno, sigamos, vamos a apurarnos. Mire, esta palabra, cuando duermen en el Señor, se está refiriendo no que están dormidos en la tumba, sino que eso en 7 años lo sacan incluso. Me estoy refiriendo al espíritu y al alma, lo que no muere nunca, lo cual Dios creó y dio a la persona cuando tú naciste y desde antes que nacieras ya tienes un espíritu y un alma. Cuando naces vives por eso, pero morirás. Alma que pecar esta morirá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a irme más adelante. Cuando habla, 1 Corintios 15 vamos a ir, y dice 1 Corintios 15, si no se quedan para el otro culto y lo terminamos ahí, hermano. Miren, 1 Corintios 15, 50 dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mejor no puede estar explicado. Y dice más abajo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En griego es sarpazo. Sarpazo es arrebatar. Y lo que Dios hace es arrebatar las almas de esta tierra y llevárselas. Continuaremos después por falta de tiempo, pero déjeme terminar aquí diciéndole. El propósito de Dios, por lo que leímos aquí en Eclesiastés, es que vivamos sobre esta tierra quieta y reposadamente, disfrutando de todos los bienes y todos los favores de Dios, pero sin olvidarse de Dios. Y por último dice que el Señor cumplirá cuando venga la promesa de transformar los cuerpos de los vivos y los que están en las tumbas. El mar los va a devolver si se murieron ahí. Posiblemente no haya nada, pero el Señor sabe que cada espíritu y cada alma retomará un cuerpo glorificado para estar en la eternidad. Porque dice Pablo que los cuerpos corruptibles no entrarán al reino de Dios, pero cuando son purificados por Dios, entonces se cumple el rapto, entonces viene la verdadera realidad de los que creyeron. Entonces el apóstata se queda aquí. La apostasía impera por muchos años. Creo que son 7 años los que se quedan apostatando de la fe y luego viene para ellos la muerte eterna. Hermano, quédese con esto. Pablo dice hay un misterio, pero ya está descifrado el misterio. Usted y yo
Y tú que estás viendo la televisión, si recibes a Cristo, tienes asegurados 1000 años sobre esta tierra. Y luego, tu cuerpo incorruptible viaja a conocer al anciano de días en la eternidad. Padre, gracias, Señor.